El día martes comenzamos a ver lo que era el ordenamiento de datos, procesamiento de datos a través de tablas de distribución de frecuencias. Hacíamos, o hicimos, mejor dicho, una tabla de distribución de frecuencia simple. Una tabla de distribución de frecuencia simple no está compuesta por intervalos, ¿no? No existen límites en sus clases. Trabajábamos con los datos establecidos, en este caso eran precios, y elaborábamos lo que nos solicitaba el ejercicio. Ordenábamos los datos de menor a mayor, hablábamos y comentábamos un poco acerca de las ventajas que se obtienen, ¿verdad? Cuando ordenamos datos, y luego trabajábamos con la tablita de distribución de frecuencia, ¿verdad? Y veíamos ciertos comportamientos y tendencias de los precios, ¿sí? En este caso, el precio 15 lempiras con 90 centavos y el precio 16 lempiras eran los que mayor representación porcentual tienen en este conjunto de datos, ¿verdad? Es un comportamiento, es un patrón, es una característica del conjunto de datos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos haciendo en esta clase, analizando análisis cuantitativo, que es analizar números, es ver eso, el comportamiento, las características que tienen las cifras en masa, ¿verdad? O en conjuntos establecidos. Entonces, luego de eso, pues encontrábamos esas variantes de este conjunto de datos como tal, puntualmente los precios de la libra de azúcar. Entonces, hoy vamos a hacer entonces un ejercicio, o mejor dicho, utilizando la misma información eh, o utilizando los datos del ejercicio anterior, se pide elaborar una tabla de distribución de frecuencia con 4 clases. Aquí el ejercicio establece el número deseado de clases, que incluya frecuencia relativa, frecuencia acumulada, que nosotros, y frecuencia relativa acumulada, que nosotros estos dos últimos no los habíamos visto en el ejercicio anterior, pero ya vamos a conocer y ver para qué sirve entonces encontrar la acumulación de la frecuencia y la acumulación de la frecuencia relativa, ¿ah? Bien, para ello entonces nosotros debemos de calcular un intervalo de la clase. En algunos textos también se le menciona como el ancho de la clase. Ok, un intervalo de clase, decíamos su fórmula era el dato mayor menos el dato menor entre el número deseado de clases. El número deseado de clases, el ejercicio ya lo establece, ¿sí? Y dice que quiere 4 clases, ¿sí? Entonces, nosotros en base a eso calculamos el intervalo. Este fue el ejercicio que elaboramos el día martes, ¿verdad? Vimos una tabla de distribución de frecuencia simple. Hoy, utilizando los mismos datos ordenados, vamos a trabajar entonces con lo que es una tabla de distribución de frecuencias opuesta. Bien, ¿cuál decíamos que era la fórmula del intervalo? Vamos a ver. ¿Cuál es la fórmula del intervalo, jóvenes? El valor más alto menos el valor de menor. El valor deseado Ajá, entre las clases, que son no. cuatro. Vamos a ver, aquí está. El intervalo de clases se encuentra el dato mayor, o el precio mayor en este caso, ¿verdad? Menos el dato menor entre el número deseado de clases, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el dato mayor? 16.9. 16.9. Ajá. Menos el dato menor. 15.2. 15.2. Entre el número deseado de clases. ¿Cuál es el número deseado de clases? 4. 4, ¿verdad? Muy bien. Esto me va a dar entonces 16.9 menos 15.2. ¿Cuánto es? 16.9 menos 15.2. 1.7, ¿verdad? Entre 4. ¿Ok? Ven el resultado. 1.7 entre 4. 0.42. 0. Salen 3 cifras después del punto, ¿sí? 0.425, 0.425. Para este caso vamos a redondear, ¿sí? Para este caso vamos a redondear a una cifra después del punto. Ya les explico por qué. Este es un dato, bueno, mejor les pregunto, ¿estamos trabajando con datos discretos o datos continuos?
ver, ¿qué tipo de dato numérico es este? ¿Discreto o continuo? Vamos, sin miedo. Ese es continuo, el 0.425. Bueno, yo me refiero en toda la información. Pero sí, está correcta su respuesta. Es un dato Discreto. continuo. No, es dato continuo. ¿Pero por qué es un dato continuo? A ver, Porque no son números enteros. porque no son números enteros, o mejor dicho, porque estamos utilizando decimales. Para los datos discretos sí utilizamos números. Pero para este caso, como hay decimales, son monedas. Recordemos que estamos trabajando con lempiras, ¿verdad? Es un valor monetario. ¿Sí? O sea que este es 15 lempiras con 20 centavos. Estamos trabajando con decimales, por ende, un dato numérico, un dato continuo, ¿sí? Entonces, los datos continuos, cuando se vuelven centavos, decimales, porcentajes, lo que ustedes quieran, son datos un poco más difíciles de procesar, un poco, un poco más tedioso de poderlos procesar, porque arrastramos decimales. Entonces, lo ideal es como redondearlo y hacerlo lo más entero posible. En este caso, dice que son 42 centavos, ¿sí? Entonces, si lo redondeamos, sería a una cifra después del punto, sería 0.4, ¿verdad? O sea, 40 centavos. Va a variar un poquito cuando construyamos las clases en un par de centavos, pero realmente no va a tener un cambio significativo en la respuesta. El comportamiento de los datos va a ser el mismo. Incluso estamos utilizando los mismos precios del ESO anterior y se van a fijar ustedes que el comportamiento siempre va a tener la misma tendencia. Ok, entonces yo ya tengo mi intervalo de clase. El ancho de mis clases van a ser de 40 centavos, utilizando el redondeo, ¿verdad?, de la respuesta. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer la tabla de distribución de frecuencia. Entonces vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias compuesta, donde vamos a conocer el número de las clases obviamente que vamos a elaborar en base a este intervalo, las frecuencias que agrupan la frecuencia relativa, o sea, el valor porcentual que representa cada clase, y las acumulaciones, ¿verdad? Muy bien. Como yo ya sé que son 4, solo voy a hacer una tablita de 4, ¿sí? De 4 clases. Eso ya el ejercicio me lo establece, me lo solicita. Ok, son 4 clases. Muy bien. Ok, construyamos las clases entonces. Yo para construir las clases debo de tomar el sumo cuidado de que todos estos precios queden dentro de todas las clases. O sea, ni un precio puede quedar por fuera. Nosotros ya utilizamos los extremos, ¿sí?, para calcular este intervalo. Ya utilizamos el dato menor, el dato mayor y lo dividimos entre el número deseado, ¿verdad? O sea que si yo utilizara el intervalo exacto, sin redondearlo, me va a salir exacto la construcción de las clases. En este caso lo estamos redondeado, va a fallar o va a variar en un par de centavos, creo yo, ¿sí? Pero no es que va a ser algo significativo, ya lo vamos a ver por qué. Ok, para construir la clase entonces yo tomo el primer precio, o sea, el precio menor de todo el conjunto, que ya conocemos que es de 15 lempiras con 20 centavos, ¿verdad? De ese precio entonces yo voy a sumar el intervalo, ¿sí? O sea, a 15.20 yo le sumo 40 centavos para conocer entonces mi límite superior. El límite inferior ya lo encontré, es 15.20, pero yo requiero conocer el límite superior. Y para ello yo voy a sumar entonces 40 centavos. Sumémosle a 15.20 40 centavos. ¿Cuánto les da? 15.6. 15.6, ¿verdad? O 15.60, como ustedes quieran. Entonces mi primera clase va a estar compuesta por los precios de 15 lempiras con 20 centavos hasta 15 lempiras con 60 centavos, ¿sí? En base a mi intervalo, en base a mi ancho. Esta clase tiene un ancho de 40 centavos, ¿sí? Porque desde mi límite inferior hasta mi límite superior
La diferencia acá y no son 40 centavos. ¿Sí? Bien, ya tengo mi primera clase, entonces, ¿verdad? Ok, hagamos o elaboremos la segunda clase. Como estamos trabajando con datos continuos, pasamos al siguiente precio. El siguiente precio después de 15.60 sería 15.70, ¿verdad? A 15.70, sumémosle 40 centavos. 16.1. 16.1 o 16.10. Entonces, así quedaría elaborada mi segunda clase. Ahí se van a agrupar los precios de 15.70 hasta 16.10. Muy bien, pasemos a la tercera clase. ¿Cuál sería mi límite inferior? 16.2. 16.2. ¿Ah? Muy bien, 16.2 o 16.20 más el intervalo. 16.6. 16.6. Muy bien. Ahora paso a mi cuarta y última clase. ¿Cuál sería mi límite inferior? 16.7. 16.7 más mi intervalo. 17.1. 17.10, ¿verdad? O 17.1. Muy bien. Fíjense que mi último límite superior se pasa un poquito de 16.90, ¿verdad? Bueno, para ser específicos, se pasa 20 centavos más, ¿sí? Mi último precio o mi precio mayor del conjunto de datos es 16.90, ¿sí? Y aquí yo cerré con 17.10, pero no importa porque todos van a quedar dentro, ¿sí? El detalle sería que quede menos a 16.90, se me quedaría por fuera este precio. Ahí yo estoy viendo que mis precios van a quedar todos dentro. Esto obedece a que nosotros redondeamos este intervalo. No estamos utilizando el dato exacto. 2 centavos, creo, como 2 o casi 3 centavos, dejamos en el ancho o en el intervalo, ¿verdad? Entonces, eso se va corriendo. Pero como les dije, lo que único que puede conseguir eso es que algún precio caiga dentro de otra clase que no corresponda. Pero un precio, dos precios, eso no va a cambiar la tendencia, ¿sí? Puede variar un precio, dos precios, ¿verdad? Pero en este caso, pues todos van a quedar dentro de las clases. Y veámoslo en este momento. Vamos a ver, ¿cuántos son los precios que caen dentro de 15.20 a 15.60 de este conjunto de datos? ¿Cuántos precios son? Vamos a ver. Veamos la tabla de datos. 5 precios. Vamos a ver, 15. Está se encuentra este, y hasta aquí, ¿verdad? De 15.20 a 15.60, muy bien. Hay 5 precios. Mi frecuencia va a ser igual a 5. Hacemos a la segunda clase. ¿Cuántos precios caen entre 15.70 a 16.10? $14. Veamos, bueno, 15.70 a 16.10, ¿verdad? Hasta aquí. Sí, 14 precios. Muy bien. Pasemos a la tercera clase. ¿Cuántos precios se agrupan en la tercera clase de 16.20 a 16.60? Vamos a ver. 9. 9 precios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos 9 precios de 16.20 a 16.60 y veámoslos aquí. 1, 2, 3, este también cae dentro hasta 16.60, perdón. Hasta aquí, ¿verdad? 9, no son 8, creo que son 8, ¿verdad? 8. 8, ¿verdad? Ok. Ahí corríjalo, estimada.
Y por último, la cuarta clase de 16.70 a 17.10. ¿Cuántos precios caen? 16.70, bueno, empezaríamos de aquí. 1, 2, 3 precios. ¿Ah? ¿Sí? Muy bien. Tenemos 3 precios. Entonces ya encontramos la agrupación de cada una de sus clases. Bien, ¿qué hacíamos el martes? El martes, para hacer doble validación, encontrábamos N, ¿sí? N, decíamos, era un dato que nos va a servir para dos cosas. ¿Para qué? Nos va a servir para validar que ningún precio se nos haya quedado por fuera, ¿sí? Estos 30 precios, sumando las frecuencias, y nos va a servir para calcular la frecuencia relativa. Ok, sumemos las frecuencias. Son 30. Muy bien. Vamos y encontramos que son 30. Ya sabemos entonces que contamos con 30 elementos de estudio, 30 precios. Ok, calculemos la frecuencia relativa. Ya lo habíamos hecho el martes. ¿Cómo calculábamos la frecuencia relativa? La frecuencia entre el número de frecuencias. La frecuencia entre n N para, entre y para pasarlo a un término relativo, o sea, a un término por porcentual, 100, por lo 100. multiplicamos por 100. Muy bien. Entonces decimos 5 entre 30. 16.67. 16.67%. No Mm. les olvide, no se les olvide mencionar el por ciento. Yo les decía el martes, no es lo mismo que yo diga 16.67 a que yo diga 16.67%. ¿Sí? Representan dos cosas diferentes. Bien, ok. Para la segunda clase, su frecuencia relativa. 14 entre 30. ¿Cuánto les da? 46.68. 36.67. Vamos a ver. 67%. 46. Punto 67. 7 Muy medio bien. a mí por ciento. Muy bien. Así da 46.67%. Pasemos a la tercera. 26.67%. 26.67. Y por último, 10%. ¿Verdad? ¿Cuánto nos debe sumar esto? 100%. 100%. Lic, pero si nos sale 100.01, siempre queda en 100%. Sí, igual pueden poner 100.01, algunos les puede dar 99.98, 99.99. Eso es por el redondeo. Ahora O sea que va a quedar como en un aproximado. Sí, va a quedar como un aproximado porque han estado redondeando. Todos estos datos los redondearon. Entonces va a variar, pero si se fijan, la variación es mínima. Pero ustedes pueden poner esa respuesta, está bueno. ¿Sí? Eso obedece al redondeo que ustedes realizaron. ¿Verdad? Ojo, redondeo no es lo mismo que aproximar. ¿Sí? Es totalmente diferente. ¿Ok? Ya tenemos entonces la frecuencia relativa. Vemos entonces que mi n es igual a 30 y vemos que la frecuencia relativa puede andar entre 100% aproximadamente. ¿No? Puede variar un par de centavos por el tema del redondeo. Muy bien, ahora vamos entonces con la frecuencia acumulada. ¿Qué les decía yo de la frecuencia acumulada y de la frecuencia relativa acumulada? Estos dos elementos de esta tabla se utilizan para la parte gráfica. El siguiente tema es ver la representación gráfica que tienen los temas. De las tablas de distribución de frecuencia. La parte gráfica es cuando nosotros hablamos de diversos gráficos como el gráfico de circular o de pastel que ustedes conocen, el histograma o gráfico de barra, el polígono de frecuencia, las ojivas,
En las ojivas, específicamente, se calculan los comportamientos de los extremos. O sea, quiero ver qué comportamiento tienen los límites inferiores. O sea que yo vengo y tomo todos los límites inferiores de todas las clases y en base a eso yo voy a ver que tienen un comportamiento ascendente. Por lo general, los límites inferiores siempre van a tener un comportamiento ascendente. Luego, si yo quiero calcular los límites superiores, voy a encontrar que el comportamiento va a ser descendente en una gráfica, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver y vamos a ver la utilidad ya cuando entonces calculemos la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada, que también tiene relación el uso de cada una de ellas. Pero en este momento nos corresponde entonces encontrar estos valores, ¿verdad? Ok, ¿cómo encuentro yo la frecuencia acumulada? Como lo que estoy calculando es acumulación de datos o acumulación de cifras, entonces lo único que hago es tomar lo que se va acumulando, en este caso, la frecuencia, cuando yo paso de una clase a otra. Yo les pregunto, ¿cuántos datos hay acumulados en la primera clase? ¿Cuántos precios hay acumulados en esa primera clase? 5. 5, ¿verdad? O sea, yo inicio entonces con 5 porque esa es la primera acumulación de la frecuencia, de la primera clase, de su frecuencia, ¿verdad? Ok, como yo paso de la primera a la segunda clase, yo debo de entonces de acumular lo que ya tengo con lo que hay en la segunda clase. Es decir, que mi acumulación sería 5 más lo que encontramos en la segunda clase. 5 más 14. ¿Cuánto les da? 19. 19, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto sería para la tercera? 27. O sea, serían 27. O sea, es decir, yo ya tengo acumulado 19 más Más la siguiente 8. frecuencia, ¿verdad? Que es 8 igual a 27. Ok, para la cuarta 30. 30. sería entonces la acumulación permítanme. Ok, disculpen. Para la cuarta clase, entonces, ¿cuál sería la acumulación? Decíamos lo que ya hemos acumulado en la tercera clase más lo que 3. se encuentra en la cuarta clase, que sería 3, ¿verdad? O sea, 27 más 3. ¿Sí? Si se fijan, este valor siempre va a coincidir con la sumatoria de las frecuencias. Muy bien. Veamos entonces la frecuencia relativa acumulada que tiene una lógica similar. ¿Sí? O sea, es lo mismo lo que vamos a hacer. Vamos entonces a decir que la frecuencia relativa, solo que esta vez para la frecuencia relativa, que lo que hemos acumulado hasta esta primera clase es 16.67%. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos entonces a la segunda clase? Es decir, 16.67 más 46.67. ¿Cuánto le da? 63.33. 63.33%. La acumulación a la segunda clase. Muy bien, pasemos a la tercera entonces. 63.33 más 26.67. 90. 90%. Y para la cuarta y última clase sería el acumulado más 10%. 100. 100%. Y si se fijan, como les dije, el comportamiento es el mismo, ¿verdad? La sumatoria de esto siempre va a coincidir con la suma de la frecuencia relativa. ¿Sí? Ese es el acumulado. Y como les dije, las acumulaciones son elementos que se vuelven útiles al momento de realizar gráficos. ¿Dudas, consultas referente a esta tablita? Lick, yo tengo una duda, pero en lo de la guía. En lo de la guía. Sobre... Sí, en el intervalo, como aquí en este caso, en el que nos acaba de explicar el 0.4. Ajá. En el de la guía da 9.1. Entonces se tomaría así 9.1. No, redondelo. Si están trabajando con... Es que lo que les decía, ¿verdad? En este caso, los datos son datos continuos. Estamos trabajando con monedas, ¿sí? Con decimales.
Aquí hay 15 lempiras con 20 centavos. Entonces imagínense que yo a eso le sume 43, entonces ya serían 15 lempiras con 63 centavos. Entonces se va como haciendo un poco más distorsionado, un poco más complejo de poderlo procesar. Y lo ideal es a veces trabajar con un dato más cerrado, ¿verdad? En este caso, 40 centavos. Entonces, lo que les va a variar, vean aquí lo que varió fue 20 centavos, ¿verdad? Porque yo tenía que cerrar con este precio, que es el último, 16.90. Pero yo cerré con 17.10. O sea, lo que varió fueron 20 centavos, ¿sí? No es algo que va a cambiar el comportamiento. Y ya lo vamos a ver ahorita que hagamos un pequeño análisis de esta tabla. Se tomaría 9 entonces. 9, sí, eso le da 9, sí. Y como nos dan los dos datos, o sea, de mujeres y de hombres, uno para cada uno. Exacto, se hace para ambos. El cálculo es prácticamente 2 ejercicios en uno. Ok, veamos entonces qué análisis podemos o qué comportamiento podemos observar de esta tablita. Miren, en el ejercicio anterior, que era este, que hicimos el día martes, observábamos o destacábamos que los precios de 15.90 y 6 lempiras eran los que tenían una mayor proporción, ¿verdad?, de participación en el conjunto de datos, ¿sí? Ahora veamos en esta tablita. En esta tablita podemos observar entonces que hay una clase que tiene una mayor proporción o una mayor participación, ¿verdad? Es el caso de la clase número 2. Los precios de 15.70 a 16.10. Veamos que aquí caen aquellos dos precios, ¿verdad? Aquí está el de 15.90 y el de 16. Están dentro de esta clase, ¿verdad? Por ende, ahí siempre va a haber una mayor proporción, ¿sí? Pero les decía, aunque nosotros redondeemos, el comportamiento de la información no va a cambiar. Ya hay una tendencia establecida, ¿verdad? Y este es el ejemplo más claro que vemos en esta tabla de frecuencia simple y en esta que ya existe un cálculo de intervalo, ¿verdad? ¿Qué objetivo tiene calcular una tabla o construir una tabla de distribución de frecuencia con un intervalo? Pues que hemos compactado aún más la información. Imagínense que de 30 precios, nosotros llegamos a establecer solamente 4 clases, ¿sí? Hemos agrupado estos 30 precios en solamente 4 clases. ¿Con qué finalidad? Pues poder hacer más fácil el entendimiento, ¿verdad? O ver incluso la información más reducida, ¿sí? De eso se trata, ¿verdad? Aquí, obviamente, como les dije, es un conjunto de datos pequeño, ¿verdad? Pequeño. Para efectos de clase no vamos a trabajar con esas bases de datos tan grandes porque sería más complejo el entendimiento. Pero aquí estamos viendo que con 30 precios nosotros el procesamiento que hacemos y aún compactando esta información, nosotros vemos que reducimos incluso, ¿sí?, a 4 clases, nada más. Entonces vemos que los precios están entre 15.70 y 16.10, se amplía un poco más la gama, ¿verdad?, de precios, porque anteriormente solo decíamos 15.90 y 16 son los que mayor representación tienen. En este caso, vemos y podemos ampliar aún más 15.70 y hasta 16.10. Eso solamente es una característica de la información, un comportamiento, un patrón que para este caso nosotros, o mejor dicho, para esta clase, nosotros de eso se va a tratar esta clase. Ver el comportamiento, ver las características de la información, de los números, ¿no? Eso se llama análisis cuantitativo porque vamos a analizar números, qué comportamientos, qué características tienen, cómo se comportan, qué tendencias, ¿sí? Entonces vamos a ver medidas centrales, medidas de distribución. Entonces todo eso es características de los datos, ¿no? Bien. Lick, Dígame. yo tengo una duda. Sí. Fíjese que bueno, no sé, ese número de clases ya lo da el ejercicio o cómo lo determina. Si el ejercicio lo menciona, por lo general los ejercicios establecen el número deseado de clases, ¿sí? En este caso Ok. ya le dice que el ejercicio decía que construya o elabore una tabla de distribución de frecuencia con 4 clases, ¿sí?
Entonces esto ya está establecido en este caso, ¿verdad? Entonces, aquí veamos en la presentación. Aquí elaboramos la tabla, ¿verdad? Esto es lo que acabamos de elaborar ahorita, ¿verdad? La construcción de la tablita, sus frecuencias relativas, el cálculo de la frecuencia acumulada y de la frecuencia relativa acumulada, ¿verdad? Bien, el siguiente tema, jóvenes, es el tema de las presentaciones gráficas de las tablas. ¿Qué objetivo tienen las presentaciones gráficas en las tablas? Yo no sé si ustedes han observado cuáles son las instituciones que publican sus estados financieros en los diarios, en los diferentes diarios del país. ¿Quién se ha fijado? O me mencionan qué instituciones son. ¿Quién ha visto los estados financieros de alguna institución publicada en un periódico? La colonia, los bancos. Los bancos son los únicos, por lo menos obligados por la ley, a través de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, a publicar periódicamente su situación financiera. ¿Con qué intención? Pues obviamente que si usted es un cuentaviente o usuario de una institución financiera, le interesa conocer qué situación contable y financiera tiene su banco, ¿no? Ahora, no todos podemos leer un balance general, un estado de resultado, unos indicadores financieros, ¿sí? No todos tenemos esa habilidad, o por lo menos los que no somos contadores, ¿verdad? Ahora, si usted es contador, está obligado a saberlos interpretar. Entonces, los bancos lo que hacen, pues obviamente a cada indicador, a cada balance, a la liquidez representando el ingreso, el gasto, la liquidez, el nivel de endeudamiento, lo que hacen es que elaboran un gráfico, ¿verdad? Ya sean los más comunes que ustedes conocen, el de pastel, el de barras, todos, eso, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo hacen? Para simplificar el entendimiento del usuario, ¿verdad? Entonces, esa es exactamente la misma utilidad que hacemos nosotros en estadística, ¿sí? Poder facilitar el entendimiento de la información de una manera gráfica, ¿no? A través de diferentes herramientas. Ahora, en el libro ustedes van a encontrar más opciones. Yo aquí lo que he hecho es tomar en consideración los que más se utilizan, pero eso no quiere decir que ustedes no van a dejar de leer o de estudiar un poco lo que está en el libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la parte gráfica en esta primera unidad se va a evaluar solamente la parte teórica. No es que en el examen o en la evaluación yo les voy a decir, construye un gráfico. No, yo prefiero que ese gráfico ustedes lo aprendan a hacer en Excel. Entonces, los gráficos se van a evaluar, mejor dicho, se van a considerar en lo que es el laboratorio. Incluso ya están los videos tutoriales donde les explica cómo establecer un gráfico de una tabla de distribución de frecuencia, ¿sí? Entonces, pero sí vamos a ver toda la parte teórica, ¿verdad? Todo el contenido de los gráficos, ¿sí? Inicialmente tenemos el histograma, que el histograma dice que consiste en una serie de rectángulos cuyo ancho es proporcional al alcance de los datos que se encuentran dentro de una clase, o sea, su frecuencia, ¿verdad? Todos los valores que caen dentro de esa clase. Y cuya altura es proporcional al número de elementos que caen dentro de la clase. Entonces, ahí está la frecuencia, ¿verdad? Dice, la altura de la barra correspondiente a cada clase representa el número de observaciones de la clase. Sobre el eje horizontal, recordemos que un gráfico se plantea dentro de un cuadrante del plano cartesiano. Allá en métodos cuantitativos, creo que 2 y 3, si no me equivoco, es donde ustedes ven el plano cartesiano, ¿verdad? Y ustedes realizan un gráfico, una línea, ¿verdad? Entonces una curva. Entonces, en estadística también vamos a utilizar un cuadrante del plano cartesiano para poder tirar una gráfica o tirar una curva, ¿verdad? Entonces, obviamente hay un eje horizontal y un eje vertical, ¿sí?
Dice que sobre el eje horizontal podemos mostrar los valores de los intervalos de la clase. Cuando dice valores de intervalo de la clase, es la clase como tal. Y sobre el eje vertical señalamos las frecuencias de las clases mostradas en el eje horizontal. O sea que sobre el eje vertical señalamos la frecuencia, o sea, todas las clases, todos los precios, todos los valores que caen dentro de la clase. ¿Sí? O sea que entre más frecuencia tenga, la barra de esa clase va a ser más alta. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, ese es el histograma. El histograma es un gráfico de barra, conocido también como un gráfico de barra.